Hermanos y hermanas, buenos días, que el Señor nos bendiga. Son las 10:04 de la mañana, vamos a ubicarnos. Quiero invitar a mi hermano José. Hermano José, regálenos una oración para empezar este servicio al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, iglesia. Adelante, hermano José. Hermanos, hermanitas, buenos días, Dios les bendiga. Venimos a adorar a nuestro Padre Celestial hoy este día, contento. Así es, vamos a darle gracias a Dios orando. Oremos. Amadísimo Padre, Señor, te damos las gracias por un día más que nos das de vida, Padre. Por otro día más que nos das esa fuerza para seguir adelante, para seguir en su palabra, para seguirle amando. Gracias, Padre, porque has traído a nuestros hermanos, a tus hijos, Padre, este día a la iglesia, a escuchar su palabra, y venimos con gozo, con amor, a adorarte, Señor. Apresura, Padre, a aquellos que vienen de camino, para que vengan a darse este banquete espiritual, Señor, que tanto lo necesitamos, y es por lo que nosotros venimos, Padre. Padre, gracias porque siempre estás con nosotros en las buenas y en las malas. Ayuda, Padre, a todas aquellas personas que tienen necesidad como de salud, aquellos que están padeciendo de enfermedades, bendíceles, Padre. Aquellos que les hace falta trabajo, nos hace falta trabajo, Señor, bendícenos, ayúdanos, danos trabajo. Tú sabes, Señor, que en este país no se puede vivir si no hay trabajo. Aunque siempre ponemos nuestro espíritu, siempre ponemos a usted por el frente, Señor, pero lo secundario en este país es el trabajo, Padre. Ayúdanos, danos fuerzas para seguir adelante, para amarte y siempre tener la fe en ti, Señor. Padre, en esta mañana vamos a oír tu palabra. Bendice al hermano que trae, Señor, tu palabra. Bendice a ese siervo, Señor. Dale fuerza, dale amor, dale sabiduría para que nos pueda desenvolver bien las palabras, su palabra, y nosotros podamos entenderla bien, Padre Santísimo, y no quedarnos con ella, sino que también regalarla a los demás, que la necesita, Señor. Padre, también bendice al que trae los cantos. Vamos a gozarnos ahorita cantando los cantos en su nombre, Señor, y le damos las gracias por todo. Padre, bendice esta mañana, bendícenos. Gloria a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. ¿Cómo están? Estamos bendecidos, estamos prosperados y en victoria. El día de ayer se nos avisó de que hoy vamos a tener el servicio regular, así que vamos a tener nuestra clase bíblica. Y vamos a tener también el servicio a partir de las 11 de la mañana. Quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron el día de ayer, que esta labor de apoyar, ¿verdad?, la limpieza. De verdad que gracias, varones. Bueno, lo que nos ocupa ahora, hermanos, vamos a hablar de las Escrituras. Amén. ¿Estamos contentos, iglesia? Amén. Estamos bendecidos. Estamos victoriosos en Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Empezamos, hermanos, este tema de ser ciudadanos de un reino celestial, y yo quisiera que pensáramos en esta mañana. Llevamos algunas clases hablando acerca del gran sermón de Jesús en Mateo capítulo 6, y estuvimos analizando, si ustedes me acompañan, por favor, estuvimos analizando en Mateo capítulo 6 cuatro grandes ejemplos, cuatro grandes analogías que Jesús utilizó para poder aclarar, hermanos, que el tesoro de nosotros como hijos de Dios debe de estar en las cosas celestiales, ¿verdad? En las cosas celestiales. Pero vimos los tesoros en el cielo, vimos el ojo, los dos tipos de ojos. Estuvimos hablando también de Dios y las riquezas. Y por último terminábamos con el afán y la ansiedad.
Déjenme decirle que Mateo 5 a Mateo capítulo 7 lo conocemos como el discurso supremo de la literatura mundial, se podría llamar. Así lo podríamos denominar en esta mañana. Y yo quiero presentarles, hermanos, en esta mañana el tema de cómo vive un ciudadano del reino celestial. Amén. ¿Cómo vive un ciudadano del reino celestial? Hay que entender que la palabra reino es el gobierno de Dios. Amén. Hay que entender que la palabra reino se utiliza también de manera intercambiable para las palabras como cuerpo, esto es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se han escrito, hermanos, muchos libros, hay mucha literatura acerca de este gran sermón que tenemos en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, pero déjenme hacer algunas aclaraciones, o déjenme hacerles algunas aclaraciones en cuanto al tema que vamos a poder tratar desde el versículo 1, vaya conmigo, el versículo 1 de Mateo capítulo 5. Antes de empezar, hay que hacer algunas precisiones. Y es necesario aclarar, hermanos, que en primer lugar, el sermón del monte no es la suma total de lo que Jesús dijo en los evangelios. Es una parte grande de lo que el Señor, o más bien lo que el maestro de Israel le va a enseñar al pueblo judío y por ende nos va a enseñar a nosotros. Déjeme decirle, mis amados, mis amadas hermanas, que el evangelio de Dios sigue vigente para nosotros. Amén, iglesia, sigue vigente. Esas palabras trascendentales que Jesús dijo, que es lo que nos vamos a encontrar, hermanos, desde el versículo 1 en adelante, tenemos unas palabras que son para toda época y para todo tiempo, y esa es la Biblia. Amén, iglesia, esa es la palabra de Dios. Es un libro que es atemporal. Es un libro, y sobre todo el libro de Mateo, ¿verdad?, que algunos opinan es el sermón más precioso de Jesús. Parece ser que Lucas repite en el sermón llano, o el sermón, sí, otro le llama el sermón monte del llano, pero este de Mateo 5, como primera medida quiero enfatizar, mis amados, que no constituye la suma total de lo que enseñó Jesús. Es cierto que Jesús va a enfatizar algunos temas que son muy importantes para nosotros. Si vamos al capítulo 4, hermanos, rápidamente, en el capítulo anterior, capítulo 4 nos va a dar a nosotros el antecedente, ¿verdad? Dice el versículo 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Así que algunos estudiosos dicen en la parte de Galilea Jesús estuvo alrededor de año y medio de su ministerio. ¿Ok, iglesia? Año y medio de su ministerio. Así que es muy probable, tratamos de dar algunos datos, pero ustedes saben que son datos aproximados. Es muy probable que cuando Jesús empieza a predicar el gran sermón del monte, pues es muy probable que el Señor lo hubiese hecho en la mitad de su ministerio. ¿Cuántos años duró Jesús hablando, hermanos, del reino de los cielos? 3 años y medio, aproximadamente. 3 años y medio. Así que haciendo estas precisiones, hermanos, y sabiendo el antecedente de que Jesús vuelve a la región de Galilea, deja la región de Nazaret, y viene hacia esta región, pues él viene a decir, como dice el versículo 14, léalo conmigo, propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado, y aquí está, el pueblo asentado, 4:16, vio que gran luz. Esto tiene mucho que ver con las palabras que Jesús va a empezar a pronunciar en el capítulo 5. Ya usted sabe que Jesús viene a la región de Galilea en la mitad de su ministerio, en su año y medio, y es interesante porque las profecías de Mateo, sobre todo Mateo, tiene muchas referencias, hermanos, del Antiguo Testamento.
Y estas referencias, claro está que le habla la mayoría a los hermanos hebreos y judíos, ¿ok? Pero Jesús empieza a mostrar, hermanos, aquí en este capítulo 4 y capítulo 5, que Él tiene un amor por los perdidos. Amén, iglesia. Él, Jesús, el maestro de Israel, tenía un amor por los perdidos y eso es lo que Él va a empezar a mostrar. Los rasgos del reino de los cielos. Y déjeme hacer aquí algunas aplicaciones. ¿Cómo el cristiano debe vivir? Porque hermano y hermana, usted está viviendo dentro del reino de los cielos. ¿Cree esto usted? Vivimos dentro del reino de los cielos. Cuando Jesús vino, Él anunciaba el reino de los cielos que estaba por establecerse en el día del Pentecostés. ¿Ok? Por eso Él predica de ciertos digo, o arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién acercó el reino? Jesús, el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nótese por favor el versículo 17. Desde entonces, vaya conmigo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. Jesús amaba predicar, hermanos. Pero la forma más especial de Jesús, ¿sabe cuál era? Su ejemplo. Por eso en esta mañana, los ciudadanos del reino, nosotros, ustedes que están aquí con nosotros, juntos acá, pues le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenecemos al Señor. Estamos viviendo bajo el reinado de Cristo. Entonces, dice que Jesús desde que empieza a escuchar, Juan está preso. Claro, ya no tenemos al predicador Juan el Bautista, como predicaba ya arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús continúa la predicación de Juan. Y al continuar esa predicación, dice, hermanos, que el pueblo asentado empezó a ver gran luz. Déjeme decirle que cuando alguien anuncia las buenas nuevas del evangelio, está mostrando la luz de Cristo, hermanos. Está mostrando la luz de Jehová, la luz del Espíritu Santo, la luz del Señor. Desde entonces, Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué fue lo que predicaba Jesús? Léalo conmigo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de dónde, hermanos? De los cielos. O sea, no estamos hablando de un reino terrenal. Y yo sé que muchos judíos estaban esperando un reinado, ¿qué? Físico, que los liberara de la opresión de Roma, que los hiciera pagar menos impuestos, que les ayudara a salir de ese yugo, de esa jurisdicción que tenía Roma sobre diferentes pueblos. Pero Jesús dice, el reino de los cielos viene de arriba, hermanos. Amén. Y ese reino de los cielos, déjeme decirle que ese reino nos alcanzó a todos nosotros a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que con estos análisis, hermanos, antes de empezar con las bienaventuranzas, pues ya nosotros tenemos un contexto en el cual Jesús está caminando por Galilea, Jesús quiere anunciar el evangelio y vamos a sacar muchos principios para la gloria y honra del Señor, amén, iglesia, para vivir conforme a un ciudadano del reino. Amén, iglesia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a vivir el cristiano el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué nos dice a nosotros la Escritura. Por favor, vaya conmigo. En la preparación de este sermón de Jesús, recuérdelo, Mateo 5 a Mateo capítulo 7. Mire cómo comienza, hermanos. Viendo, dice Jesús. Mateo 5:1. ¿Qué estaba viendo Jesús? La multitud. Muchos seguían a Jesús, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos, en la introducción de estas 8 bienaventuranzas, nosotros tenemos algo interesante. Cuando cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ¿hacia dónde iba Moisés? ¿Hacia un lugar qué? Santo, pero hacia un lugar alto. Nosotros tenemos algunos registros y algunos han hecho estas aclaraciones. Cuando Moisés subió a ver cara a cara a Jehová, Moisés recibió las tablas de la ley. Ahora, vemos acá que Jesús ve a la multitud y lea conmigo el versículo 1, subió también. Y dice ahí que subió al monte. Y la pregunta que se hacen algunos estudiosos, ¿por qué
encontramos nosotros acá que Jesús sube a un monte. O sea, ¿por qué Jesús no puede enseñar en un lugar plano o llano? ¿Por qué Jesús no puede enseñar en la sinagoga? ¿Por qué Jesús no puede enseñar en otro lugar? Que de hecho lo hizo. Bueno, algunos interpretan acá que Él viene a darnos las normas éticas y morales más apropiadas para el cristiano, hermanos. Jesús sube al monte, ¿verdad? Ve a la multitud y dice el versículo 1 que se sentó. ¿Ha visto usted algún predicador o algún maestro que se siente a enseñar, hermanos? Esto es interesante porque nos habla de costumbre judía, ¿verdad? Y Mateo comienza con esas palabras. Viendo la multitud, subió al monte. La multitud es la que encontramos, si usted se devuelve al capítulo 4, por favor esté conmigo, si usted se devuelve al capítulo 4, versículo 25, dice que le siguió mucha gente de Galilea, léalo conmigo, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿A Jesús lo seguían multitudes? ¿Sí o no, iglesia? Totalmente. Lo seguían multitudes. Y al ver Jesús, la multitud subió al monte. Entonces tenemos, Moisés recibe la ley y Cristo nos viene a dar a nosotros una nueva norma, una nueva ley. Los cristianos estamos viviendo bajo ¿cuál de las dos eras? ¿Bajo la de Moisés o bajo la era de Cristo? Bajo la era de Cristo. Y eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, léalo conmigo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Abrió qué? Abrió su boca. Y cuando nos dice aquí que abrió su boca, continúa diciendo que era para enseñarles. ¿Y qué les decía? Bienaventurados los pobres, ¿de qué dice ahí? De espíritu, porque de ellos es el reino que viene de arriba de los cielos. ¿Qué tiene que ver eso de bienaventurados los pobres de espíritu? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es qué significa la palabra bienaventuranza. ¿Qué piensan ustedes? Feliz, doblemente feliz, dicen algunos, ¿verdad? Muy dichoso. Bienaventurada, le dijeron a María, ¿verdad? Bienaventurada eres, mujer, porque diste a nacer al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Entonces, esa palabra, hermanos, que encontramos acá de bienaventuranza, pues Jesús le va a dar un énfasis mayor a los que son pobres ¿de qué? Ahora, ¿quién es un pobre de espíritu? Pues estamos hablando de los rasgos del reino, hermanos. Y estos rasgos del reino, nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos empezarlos ¿a qué? A desarrollar. Amén, iglesia. A desarrollar. ¿Qué significa ser pobres de espíritu? ¿Qué piensan ustedes? Ok, los que se basan solo en lo materialmente. Los que son humildes. ¿Alguien más allá atrás? Falta de espíritu. El pobre en espíritu es el que reconoce ¿qué? La necesidad ¿de quién? De Dios. El ejemplo más claro es lo que tenemos nosotros en la famosa parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerda? La oración del fariseo, ¿cuál era? No soy como este, ¿qué? Publicano. Hago esto, hago lo otro, pero ¿qué fue lo que dijo el publicano? Señor, sé propicio a mí que soy ¿qué? Que soy pecador. ¿Quién de los dos descendió a su casa justificado por Dios? El publicano. Entonces, lo que tiene que ver, hermanos, con ser pobres de espíritu, pues es lo que Jesús nos está mostrando aquí en esta primera bienaventuranza. Entonces, recuerde que el texto nos muestra un paralelo sutil entre Moisés, me quiero volver un poquito, hermanos, entre Moisés de Éxodo 19 a Éxodo 24, estableció el antiguo pacto, ¿verdad? Ahora Jesús nos releva, nos muestra una nueva ley sobre un nuevo monte, sobre un nuevo pacto, y aunque la idea no es explícita, se puede interferir de esa manera. Mire qué interesante, nosotros tenemos estas cosas, estos rasgos espirituales en la palabra del Señor. Entonces, el pobre es el que dícese de una persona que está en la indigencia espiritual, aquel que necesita de Dios todos los días, no una persona que se cree que autosuficiente. Y eso, hermanos,
es un tema que Jesús desea mostrarnos a nosotros en esta mañana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿quién? De Dios. En espíritu, estar pobres en espíritu, ¿qué es? Estar pobres en espíritu es reconocer que necesitamos del Señor día a día, es reconocer su intervención divina, es reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Sin su espíritu, sin su palabra. El salmista, hermanos, el proverbista en Salmos, dijo, Salmos 51:17. Nótese esto, hermanos, Salmos 51:17 dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es un espíritu que es contrito, que se humilla delante de Dios para que Dios, ¿qué? Le exalte. Amén, iglesia, para que Dios le exalte. Y eso lo vemos nosotros también en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea. Jesús le va a decir lo mismo. Así que vemos nosotros en pobres de espíritu lo opuesto a ser autosuficientes, hermanos. No seamos autosuficientes. No seamos orgullosos. Amén, iglesia. No seamos altivos. No seamos soberbios. Hombres y mujeres que estamos dentro del reino de Dios, eso no puede existir entre nosotros. No debería estar. ¿Por qué? Porque si somos ciudadanos del reino celestial, que aunque el gobierno de Dios aquí en la tierra es su iglesia, pues los hijos y las hijas de Dios debemos de ser bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pobreza espiritual no significa un aspecto negativo, dice Jesús. Pobreza espiritual es más, vas a recibir una bienaventuranza de parte del Señor. Hermanos, hermanas, el Señor exalta al que le rinde el control de su vida a él. Santiago, si usted va conmigo al capítulo 4, por favor, o estás tomando nota, en Santiago capítulo 4, versículo 10, ¿qué dice Santiago? El que lo tenga lo puede leer. Un hermano, una hermana que no haya leído durante estos domingos. Santiago 4:10, ¿qué dice? Humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es la idea ahí, hermano Manuel? ¿Cuál es la idea de ese versículo 10? Ser humildes. O sea, pero ¿por qué Santiago dice que nos humillemos? ¿Por qué nos debemos de humillar delante del Señor, hermanos? Porque Él es Dios. Amén. Porque Él ama la justicia. Porque Él es amante del derecho. Porque Él es amante de las cosas positivas que Él desea para sus hijos. Así que cuando tú te humillas delante del Señor, cuando eres pobre en espíritu, cuando reconoces que sin Dios no eres nadie ni nada. A ver, iglesia, no somos nadie ni nada sin Dios. No tenemos nada sin Dios. El Señor puede decidir en cualquier momento, hermanos, quitar nuestra vida, quitar lo que le pasó a Job, quitar toda la familia, quitar el trabajo, quitar la salud, quitar los bienes materiales. Todo el Señor lo puede hacer, pero Él ama al hijo y a la hija de Dios que se humilla delante de Él. Amén, iglesia. Así que vamos a empezar a trabajar, todos los que estamos acá. De ahora en adelante vamos a empezar a trabajar con el gran sermón de Jesús en Mateo capítulo 5. Pobres en espíritu, hermanos y hermanas, aquí nadie es mejor que nadie. Aquí ninguno es superior a nadie. Aquí todos dependemos de Cristo Jesús. Dependes de Dios. Yo dependo de Dios. Somos amantes de Dios. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Por eso Jesús lo recalca y una y otra vez. Ellos, los que reconocen su condición, ellos van a poseer ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué es lo que ellos van a poseer, hermanos? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Mis amados, mis amadas hermanas, es importante que nosotros podamos ver este sermón de nuestro Señor Jesús y que podamos poner en práctica lo que el Señor viene a desafiar nuestras vidas. Vamos a continuar en el versículo, hermanos, 4. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los que, ¿qué? Los que lloran. ¿Recuerdan los que han visto el libro del Apocalipsis?
Las almas de Apocalipsis capítulo 7 que estaban debajo del altar y que estaban casi llorando, pidiendo venganza. Señor, ¿hasta cuándo vengarás, Señor? Pues cuando nosotros analizamos, hermanos, bienaventurados los que lloran, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que expresa dolor. ¿Alguien aquí ha llorado? Todos, ¿verdad? ¿Alguien aquí se ha estremecido? Todos. La palabra que encontramos en el versículo 4, aparte de la bienaventuranza, que es la dicha, que es la recompensa a aquel que se comporta de esa manera. Hermanos, cuando un hijo o una hija de Dios se comporta a la altura del carácter ético y moral de Dios, Dios le va a recompensar. Dios le va a recompensar. Pero nosotros necesitamos empezar a caminar como el Señor Jesús nos muestra. Debemos de llorar por el Señor. Debemos de llorar por el Señor. Es una palabra fuerte que describe dolor, tristeza, pero sobre todo una persona que ha perdido un ser querido. ¿Quién ha perdido un ser querido acá, hermanos? Todos, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted después? ¿Cómo me siento yo después? Devastado, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y empieza nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos empiezan a desvariar. Ese es el tipo de dolor que se apodera de una persona y que no la quiere dejar ir. Es un dolor que a menudo se demuestra con lamento y con lloro. Por eso la Biblia nos sorprende en este versículo 4. ¿Cómo es eso de que bienaventurados los que lloran? Bienaventurado aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que recibe condiciones tristes en esta vida por causa del reino de los cielos. Es lo que está diciendo el texto, hermano. Por causa de la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a las 7 iglesias del Apocalipsis? Eran sufrientes. ¿Sufre usted por el Señor? Derramamos lágrimas por el Señor. Pero estamos hablando justamente y estamos hablando por el reino de los cielos. Muchas veces sí, muchas veces no. Pero ¿qué dice el Señor? No te preocupes, que tú vas a ser bienaventurado. ¿Cuántos creen esto en esta mañana? Tú vas a ser bienaventurada, hermana, hermano, que has derramado lágrimas. Dios te va a recompensar. Y lo que Dios te va a recompensar, hermanos, eso nadie te lo puede quitar. Por eso la Biblia dice que Él es el único que cierra y que nadie puede abrir, hermanos. ¿Usted ha leído eso en Apocalipsis? Él es el único que abre y que nadie puede, ¿qué? Nadie puede cerrar. Jesús, el alfa y la omega, lo vamos a ver en esta mañana. Jesús, el amén, el testigo fiel, dice estas palabras. Porque es Jesús el que habla, hermanos. Es Jesús, no es un apóstol. Si usted lee nuevamente el versículo 1, es Jesús que ve a la multitud. Es Jesús que los ve como ovejas que no tienen pastor, que no saben para dónde van. Pero le damos gloria al Señor porque tenemos el Evangelio Santo del Señor. Amén, iglesia. Amén. Tenemos el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermanos. He querido traer, hermanos, este sermón para que en modo de clase lo podamos estudiar. Bueno, nosotros también tenemos que Jesús dice, por ejemplo, en alguno de sus evangelios, que Él ha venido a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dígame si eso no es un amor profundo de Jesús. Él ha venido a salvar lo que se ha perdido, pero Él también ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Eso lo dice, por ejemplo, Isaías capítulo 61, a consolar a los enlutados. ¿Ha estado usted de luto? 1, 2 días, 3 días, una semana, todos acá, que no queremos hacer ¿qué? Nada. ¿Estamos de qué? Estamos de duelo, dicen algunos. Estamos de duelo, hemos perdido un ser querido. Hemos pasado momentos difíciles. Y el Señor nos muestra a nosotros, mis amados. Ahora, uno de los profetas que más lloró, ¿cómo se llamaba? Jeremías. ¿Por qué lloraba Jeremías? Él ya está disfrutando allá en el paraíso de lo que va a venirles después cuando venga el juicio. ¿Qué es lo que está disfrutando Jeremías? Está siendo bienaventurado, hermanos, del reino de los cielos. Amén. Está siendo bienaventurado. Por eso la justicia muchas veces trae llanto. Lo que le sucedió a Lot, dice por allá, hermanos, en 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, de 6 al 8, dice que el justo Lot fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Muy probablemente, así como lloró Jeremías,
también de la misma manera sintió dolor y sintió lloro en Lot cuando ve a su pueblo. Jesús lloró, hermanos. ¿Quién se sabe ese versículo de memoria? Juan 11, ¿qué? Juan 11:36 o 39. 35, gracias, hermana María. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? Porque Lázaro llevaba ¿cuántos días? 4 días en la tumba. Pero Jesús también lloró porque al ver a estas dos mujeres, a Marta y a María, venir, Señor, si usted hubiera estado aquí no se hubiera muerto, Señor. Jesús lloró. Y Jesús llora con los que lloran. Jesús se goza con los que gozan. Jesús ama a los que aman. Jesús perdona a los que perdona. Ese es el carácter, hermanos, de todos nosotros que debemos de optar. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los que debemos de estar preocupados por vivir la vida espiritual. La salvación de todos nosotros es individual. Qué bueno que fuese colectiva, ¿verdad? Para salvar a los hijos, a los tíos, a los primos. Pero no es así para Dios. No es así para cada uno de nosotros. Va a darle cuenta al Señor. Jesús ve a la multitud, va al monte, los ve como que no tienen pastor, están siguiendo al maestro y empieza a decirles a los judíos. Recuerden, hermanos, que cuando Jesús habla estas palabras, la ley de Moisés sigue vigente. Porque la ley de Moisés no se abole hasta que Jesús no va a la cruz y no muere. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2. ¿Ok? Pero Jesús no está enseñando aquí, hermanos, o sea, no le está dando fuerza a la ley de Moisés. Él mismo es la ley. Él mismo es el verbo encarnado. Pero Él nos está mostrando en esta mañana, hermanos, hermanas, seamos pobres en espíritu. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Seamos pobres, no seamos altivos, no seamos orgullosos, no pensemos que el mundo está en nuestras manos, porque el único que tiene el mundo en sus manos, ¿quién es? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seamos pobres en espíritu, porque de ellos, dice Jesús, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación de parte de Dios, tanto en esta vida como en la vida venidera. Hermano, el Señor no se queda con nada, ¿verdad? Nada se queda sin pagar, dice por ahí. Todo se paga. Todas las cosas de parte de Dios durante esta vida, el Señor da una justa retribución a los hechos. Él es amante del derecho y de la justicia, dice la palabra de Dios. Él, Dios, el máximo consuelo que experimentan, hermanos, los hijos de Dios. Dice por allá 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que el Dios de toda consolación, Él consuela tu vida. Amén. Él consuela tus hechos. Él consuela tu familia. Hermano, hermana, yo sé que están pasando momentos difíciles, enfermos, momentos de dificultad, pero si estás llorando, deja que el Señor está consolando tu vida. Amén. Deja que el Señor consuela. Apocalipsis 7:17. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dígame si eso no es precioso, hermanos, para nosotros. Él enjuga las lágrimas. Él es nuestro Padre celestial. Bienaventurados los mansos. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben qué quiere decir una persona con esta cualidad, hermanos? Hombre o mujer que es blando, que es suave, y a veces lo malinterpretamos, ¿verdad? Yo voy a empezar a hacérsela, mejor dicho, para que aprenda, ¿verdad? O como es blando, como es suave, como es cariñoso, como es amoroso, servicial, se la vamos a montar, decimos en Colombia. Perdónenme la expresión, hermanos, pero así se utiliza. ¿Ok? El manso o la mansa del Señor Jesucristo es un hombre y es una mujer que entiende, ¿ok?, que no necesita venganza, que no busca venganza. Es un hombre y es una mujer como lo fue ¿qué? Como lo fue Moisés. La Biblia habla, hermanos, que Moisés fue un hombre ¿qué? Fue un hombre manso. Hermano Sergio, pero Moisés vio a un hebreo que era maltratado, ¿y qué sucedió? ¿Verdad que lo hablábamos ayer, hermano? ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató. ¿Qué le pasó a Moisés? Bueno, es humano, erró. Pero eso no quiere decir que él no era manso. ¿Era manso o no era manso? Era un hombre manso.
Jesús también fue un hombre manso. La mansedumbre es una fuerza de acero interna, hermanos, que se controla. Cuando esa lengua esté por picarse, que quiera abrir, ¿verdad? Que esa boca quiera hablar, ¿qué tenemos que hacer? Controlarnos. Amén, iglesia. Controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Fuerza bajo control. La palabra manso se representa acá como, bueno, el mundo allá, de allá afuera poco honorable, una persona cobarde, es que ese es un débil, es que ese, mejor dicho, pero óigame, que Jesús diga en el versículo 5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los suaves, los que responden con amor, los que aman, los que perdonan, los pacificadores, óigame. Amén, iglesia. Bienaventurados los mansos, no seamos personas rudas, ¿ok? No, hermanos, que yo me crié así y usted fue creado de otra manera, usted es generación X y yo soy generación de cristal, o usted es cristal, yo generación X, Y, Z, W. Eso se escucha allá afuera. Hermanos, hermanas, esto es el mundo, es lo que habla acerca. Ese es un cobarde, es una mujer cobarde, que lo ofendí, no me respondió. Le cerré ahí al carro y mire, antes me dijo Dios lo bendiga. Las características y los rasgos de los hijos y las hijas de Dios, hermanos, debe mantenerse con cordura. Amén. Debemos ser una iglesia que nos amemos. Amén. Una iglesia que nos perdonemos. Una iglesia que mejoremos lo que hay que mejorar. ¿Y cómo mejoramos lo que hay que mejorar? Tengo que empezar por mí. Porque yo siempre digo, a veces queremos los demás, los del frente. Pero a veces, por ejemplo, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Muchos. Es que ni Moisés, simplemente dice la Biblia que lo vio ¿de qué? Lo vio de lejos. Y Moisés se equivocó, aunque fue un excelente líder, claro que se equivocó varias veces. Lo mismo que le pasó a David, lo mismo que le pasaron a los apóstoles. Pero el Señor nos está mostrando, seamos mujeres y hombres mansos. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Amén. Oh, dice este hombre, la dicha del hombre que siempre se enoja en el momento adecuado. Oh, la dicha del hombre, mire este apunte, hermanos, que se enoja en el momento adecuado y nunca se enoja en el momento equivocado, que tiene cada instinto, cada impulso y cada pasión bajo control porque él mismo es controlado por Dios, que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad porque un hombre así es un rey entre los hombres. ¿Qué comentario de este gran estudioso de las Escrituras? La persona mansa es una persona que se enoja por las cosas correctas en el momento correcto. ¿Ok? Es el tipo de persona que se preocupa más por las injusticias de la sociedad que los insultos personales. Ya no le hacen mella decir. Eso que le dice. Ese hermano, mira que le respondí y no me dijo que Dios te bendiga. Volteó y me dio un abrazo. Es un hermano, esa hermana que actúa así, está viviendo el reino de los cielos a plenitud. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Seamos como el Señor. En esta mañana, yo quiero cerrar, hermanos. Yo quiero cerrar haciendo una invitación para todos nosotros. Primero, que seamos pobres en espíritu y reconozcamos que dependemos del Señor. Amén. Que depende del Señor. ¿Por qué cuando estamos mal buscamos al Señor? ¿Por qué cuando estamos bien lo dejamos de buscar? ¿Se ha pensado usted eso? ¿Por qué? 2, bienaventurados los que sufren, los que lloran por la causa del evangelio de Cristo. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Es el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias del Apocalipsis. No se preocupen. Y las almas que pedían venganza, todavía no es el tiempo, dice el Señor. Pero Él se encarga de podernos consolar. Y 3, seamos hombres y mujeres mansos. La palabra que viene con sazón, la palabra, dice el proverbista, que la palabra suave hace que la persona que viene con enojo, se tranquilice. Pero si usted le pone y le pone y le pone y le pone y le pone, ¿dónde van a terminar? ¿Dónde van a terminar? Cristianos que se han terminado los puños. Hermanas que se han terminado agarrando de las greñas. ¿Dónde van a terminar? Causa risa, pero es verdad, hermanos.
Causa risa, pero es verdad. Y ahí se cuadra el hermano. Listos, nos vemos afuera, como decían en el colegio. Nos vemos afuera, afuera de la iglesia. Hombre, ¿cómo cree? No, hermanos y hermanas, bienaventurados los mansos y los pacificadores. Vamos a continuar, hermanos, con este hermoso sermón, si Dios lo permite, ¿verdad? Todos los domingos, así que le invito a que lleguemos a las 10 de la mañana para que el Señor nos enseñe y sea solo Él. Amén. El Señor nos va a continuar enseñando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a abrazarnos todos acá. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a abrazarnos y vamos a darnos la mano de esta fila hasta acá y de acá para allá, por favor. Y empezamos a las 11 de la mañana. Que Dios nos bendiga, iglesia.